Les vamos a pedir, por favor, que tomen asiento. Y la acompaña el gobernador constitucional del estado de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro. El director general del ISSSTE, Martí Batres Guardarrama. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ramiro López Elizalde. El director médico del ISSSTE, Gustavo Reyes Terán. La vocal ejecutiva del FOBISSSTE, Yabneli Maldonado Mesa. El director del Hospital General de Especialidades de Tlajomulco de Zúñiga, Alan Ulises Solano Magaña. La directora de Super ISSSTE, Dunia Loulo de Loya. La jefa de enfermeras del Hospital Regional de Tlajomulco, Diana Karina Arredondo Barajas. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, les voy a pedir algo. Hoy estamos muy contentos todos y todas por la inauguración de este hospital. Y los temas, ¿me escuchan? ¿Sí o no? Sí. Bueno, los temas políticos hoy no los vamos a tocar. Ya las elecciones ya fueron hace un año, más de un año. Así que nos vamos a respetar entre todas y todos, ¿les parece? A ver, vamos a hacer una votación. Levanten la mano quienes estamos dispuestos a respetarnos entre todos. Bájenla. ¿Quién va a hacer un bú? No, ¿verdad? Ese es para otros tiempos. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Favor de tomar asiento. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidenta, nuestra presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum, siempre bienvenida a esta tierra que le respeta y le quiere tanto, que es Jalisco. Un aplauso a la presidenta de bienvenida, por favor. Que sienta el cariño de la gente de Jalisco. Bienvenida, presidenta.
Bienvenida a toda la comitiva, también al director, por supuesto, del ISSSTE, a Martí Batres. Bienvenido a Jalisco, director, a ti y a toda la comitiva. Presidenta, es un día muy importante para Jalisco, pero también para toda la región occidente. Esta inversión tan importante efectuada por su gobierno, por el gobierno de la República, va a beneficiar no solamente a nuestro estado, sino que va a beneficiar a toda la región. Vamos a recibir a personas que van a venir aquí a tratarse con extraordinarias médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, a quienes les mando un muy cordial y respetuoso saludo, mi reconocimiento por su trabajo y por la atención que dan y seguirán dando a todos los pacientes. Y así como el gobierno federal ha hecho esta importante inversión, yo siempre he dicho, porque además desde chiquillo me enseñaron a jugar un juego que se llama el juego de la pirinola, ustedes lo recordarán, y decía, donde pone uno, ponen todos. Y ya que el gobierno de la República ha puesto esta extraordinaria inversión, el gobierno del estado quiere comprometer, presidenta, algunas inversiones adicionales que puedan ayudar a esta clínica extraordinaria de especialidades del ISSSTE. Uno, las vialidades de alrededor para poder llegar, que es una inversión de alrededor de 35 millones de pesos, correrán a cargo del gobierno del estado de Jalisco para que todos los pacientes puedan llegar de una mejor manera. Segundo, transporte público. El transporte público será fundamental para que esta clínica pueda trabajar adecuadamente. Hemos recibido su apoyo, presidenta, para la terminación de la línea 4 del transporte público, que estará la estación más cercana, aproximadamente a 3 kilómetros de aquí. Por lo tanto, vamos a crear líneas derivadoras de la estación de la línea 4 del transporte público para que puedan traer a los pacientes y por supuesto al personal médico de esta clínica y sobre todo también pensando en los adultos mayores. Transporte público que ayude a la gente a llegar a esta clínica del ISSSTE. Segundo compromiso. Tercero y muy importante, y aprovecho para saludar a las y los legisladores de Jalisco que están aquí presentes, federales y estatales, a las presidentas y presidentes municipales que nos acompañan de todo el estado de Jalisco y al anfitrión Quirino Velázquez, porque Quirino le acaba de entregar una carpeta con la propuesta de vivienda para el municipio de Tlajomulco. Quiero pedirle al presidente municipal, y lo platicaba tanto con la presidenta de la República como con el director del ISSSTE, porque todo este personal médico necesita también vivienda asequible en los alrededores de la clínica. Será dar los usos de suelo correspondientes y generar los mecanismos para que se construya vivienda
para todos estos trabajadores de la salud a precio asequible dentro del programa que la presidenta Sheinbaum ha estipulado y en el cual el gobierno del estado de Jalisco estará aportando predios junto con los gobiernos municipales para la creación de esta vivienda. Finalmente, presidenta, yo quiero reconocer públicamente todo el apoyo que tú has dado al estado de Jalisco. Este estado te respeta, te admira y va a seguir trabajando de la mano, presidenta, contigo. No solamente mi gobierno y yo como gobernador trabajando de la mano contigo, sino todo el pueblo de Jalisco va a trabajar de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le damos la más cordial bienvenida a Jalisco. Bienvenida, presidenta. A continuación, hace uso de la palabra el director general del ISSSTE, Martí Batres Guardarrama. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, subsecretario de Salud, Ramiro López, amigas y amigos, siempre es una alegría abrir un nuevo hospital. Es protección, tranquilidad, auxilio en emergencias y espacio para recuperarnos de enfermedades graves. Lo es más cuando se trata de un hospital público y gratuito como este. Y más aún, cuando este forma parte del rescate de una institución como el ISSSTE, que fue abandonada, empobrecida y privatizada por los gobiernos neoliberales durante 36 años. La inauguración de la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad de Tlajomulco no es un hecho aislado. Forma parte de un proceso de renacimiento del sistema público de salud. Nada más, al finalizar este año 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum habrá inaugurado 31 hospitales y otras unidades médicas. Y es que así como se impulsó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el trabajo, el salario, los programas sociales, para construir un estado de bienestar social, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum se fortalece enormemente el sector público de salud. En el mundo de la salud se libra una de las batallas más importantes entre la visión neoliberal que pretende que toda la gente pague por acceder a los servicios de salud y la concepción humanista que postula un sistema de salud público, universal y gratuito. No estamos en contra de que existan consultorios, clínicas u hospitales privados. Quien pueda acudir a ellos es libre de hacerlo, pero la gran mayoría de la población no tiene dinero suficiente para pagar una cirugía o a veces una consulta en el sector privado. Por eso es tan importante
lo público. Con el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el ISSSTE estamos viviendo un momento de renacimiento, con acciones y programas tales como los siguientes: la clínica es nuestra, el mejoramiento de quirófanos, las nuevas ambulancias, la ampliación de jornadas de 6 a 8 horas solicitadas por médicos, enfermeras y personal paramédico, la renivelación del personal de trabajo social, la gratuidad de nuestra Escuela de Dietética y Nutrición, el congelamiento, reducción y condonación de deudas impagables con el Fobiste, el rescate de las tiendas de Superiste, la credencial de vigencia permanente para jubilados, el anuncio de las nuevas obras para nuevos hospitales en Oaxaca, Quintana Roo y Tlatelolco, Ciudad de México, y la inauguración este año de los hospitales de la Clínica Hospital de Pachuca, del Hospital Regional de Torreón, hoy el Hospital Regional de Tlajomulco, este mes el Hospital Regional de Acapulco y a finales de este año el Hospital General de Tampico, Tamaulipas. Con la apertura de este hospital en Tlajomulco, se expande la infraestructura pública de salud. No se sustituye un hospital por otro. El Hospital Valentín Gómez Farías va a seguir funcionando y además vamos a tener el Hospital Regional de Tlajomulco. Pero este nuevo hospital, aquí en Tlajomulco, con una inversión de casi 3,000 millones de pesos, tendrá 250 camas sensables, 262 camas no sensables, 63 consultorios, 36 especialidades, equipos modernos de medicina nuclear y va a beneficiar a 380,000 derechohabientes que viven en Jalisco, pero también en Nayarit, Colima, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. Hoy inauguramos la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad de Tlajomulco con su consulta externa, especialidades, farmacia, área de enseñanza, área de gobierno y en los días siguientes abrirán urgencias con sus quirófanos y otras áreas del hospital. Así, finalmente, damos un paso más hacia el México de bienestar social que soñaron, entre otros, Emiliano Zapata, que nació un día como hoy, y también personalidades tapatías como Valentín Gómez Farías, José Clemente Orozco, Gerardo Murillo, el doctor Atlum, o Rita Pérez de Moreno, que fue insurgente de la independencia de México. Amigas y amigos, que viva la salud pública, universal y gratuita. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras de Ramiro López Elizalde, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy Tlajomulco, además de ser un municipio con muchas grandezas, se convierte en un referente en la salud pública del occidente y norte del país. Gracias, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, por su visión transformadora y compromiso con una salud pública que no deje a nadie atrás. Gracias por apostar por obras que no buscan aplauso, sino justicia. Durante más de 50 años, el Hospital Valentín Gómez Farías ha atendido a millones de personas, ha visto el dolor de cerca,
el sufrimiento de quienes luchan por sanar. Por ahí ha transcurrido el llanto, la tristeza y las despedidas de seres queridos. Sin embargo, también ha sido escenario de alegrías, de aplausos, de risas, de recuperaciones, de nacimientos y de historias que dignifican la medicina pública. Allí se formaron generaciones enteras de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud. Muchos dieron años, décadas, incluso su vida entera en ese hospital, desde sus primeros pasos hasta su jubilación. Algunas de esas personas ya no están con nosotros, pero si hoy pudieran estar aquí, seguramente mostrarían en el rostro la satisfacción de ver que este nuevo hospital, al fin, una realidad largamente esperada. Este nuevo hospital no compite con el Gómez Farías, lo complementa, lo honra. Este hospital, desde luego, no es un fin, es un nuevo comienzo. Un comienzo que se inscribe en la memoria de quienes construyeron el Hospital Valentín Gómez Farías y que proyecta hacia el futuro la misma vocación: servir con dignidad, con entrega, con humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al nuevo hospital de Tlajomulco. Aquí no solo se atiende el cuerpo, se honra la vida y se sostiene la historia. Y sobre todo, se materializa la frase: la salud del pueblo es la suprema ley. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos. Muchas gracias al equipo del ISSSTE, coordinado, dirigido por Martí Batres, por la culminación de este hospital. ¿A partir de cuándo se abre? A partir del lunes, pero es importante que sepan que es una primera etapa la que se abre. Y poco a poco va a ir terminándose sobre todo el equipamiento que falta por llegar para que pueda tener todas las especialidades juntas. Entonces, el lunes abre la primera etapa de este hospital de especialidades, que ahora sí, honor a quien honor merece, porque no es bueno hacer a veces caravanas con sombrero ajeno. Lo inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a nosotros nos corresponde, pues, culminarlo. Así hay varias obras, varios hospitales que iniciaron el año pasado su construcción o a finales de 2023 y los hemos ido inaugurando. Fíjense, a diciembre de este año, entre hospitales del IMSS, del ISSSTE y del IMSS Bienestar, vamos a haber inaugurado 50 nuevos hospitales. De octubre del 24 a diciembre del 25. Y este año estamos iniciando 10 hospitales nuevos y vamos a ir ampliando la capacidad hospitalaria. Como saben, en el país hay dos sistemas públicos: el IMSS y el ISSSTE. Y algunos estados han decidido incorporarse
al IMSS Bienestar. Otros han decidido permanecer con su sistema de salud estatal. Y nosotros estamos trabajando pues con los 3 sistemas de salud y apoyando a los estados también. El IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar. El IMSS, como saben, pues es para los trabajadores y trabajadoras que principalmente laboran en entidades privadas y tienen acceso a la seguridad social del IMSS. El ISSSTE, pues es para los trabajadores y trabajadoras del Estado. A mí me toca el ISSSTE como presidenta de la República. Y el IMSS Bienestar y los sistemas estatales son para aquellos que no tienen seguridad social. Bueno, por razones históricas, ahora les platico por qué. A mí me da mucho gusto estar con las y los trabajadores del ISSSTE, los trabajadores de la salud. Yo soy niña ISSSTE porque yo fui a la guardería del ISSSTE desde los 8 meses. Mi mamá trabajó en el Poli, después en la UNAM, y desde muy pequeña pues fui al ISSSTE, ahí me cuidaron las trabajadoras del ISSSTE, de las guarderías. Y a mi hija la tuve en el Hospital Darío Fernández del ISSSTE. Así que, y ahí nos atendemos en el ISSSTE y a veces en el Hospital de Nutrición. Y yo quiero darles un gran aplauso a todas y a todos los trabajadores de la salud del ISSSTE, porque son estoicos, porque como bien decía Martí, el ISSSTE es el sistema de salud que en el pasado dejaron caer más. No le dieron recursos y los pocos recursos que le dieron fue para hacer negocios, la verdad, porque privatizaron prácticamente todos los servicios asociados a los hospitales y a las clínicas del ISSSTE. Se requería un comedor, dejaron de trabajar los trabajadores del ISSSTE y lo subrogaban. Se requería hemodiálisis, subrogado. Se requería laboratorio, subrogado. Casi hasta los camilleros, subrogados. Y con eso, pues se fue deteriorando este grandioso instituto. Y ahora nosotros estamos dedicados, y Martí está haciendo un gran trabajo al frente del ISSSTE, estamos empeñados en levantar esta institución. Una parte que se hizo importante es que se les preguntó primero a los médicos, médicas del ISSSTE, a las enfermeras, enfermeros, qué querían. Y una de las demandas que pidieron es que se pudiera ampliar el horario de 6 a 8 horas para poder tener mejores ingresos y además cumplir su tarea. Esa fue la primera demanda que hicieron y podemos decir que es demanda cumplida porque le dimos recursos al ISSSTE para poder hacer esta transformación. Y así vamos a ir poco a poco. Ya aquí Martí platicó cómo se está equipando poco a poco. Muchos hospitales que son ya muy antiguos se van a ir sustituyendo poco a poco, a fortalecer las clínicas. Ahora las clínicas del ISSSTE tienen el programa La Clínica es Nuestra, que se le da recursos a los derechohabientes, hacen un comité y entre ellos compran lo necesario para la clínica. Y ha sido muy eficiente esta forma de trabajo. Primero inició para el IMSS Bienestar y ahora ya lo tienen todas las clínicas del ISSSTE. Ya se les dieron todos los recursos, ¿cierto?, para poder equipar las clínicas. Y poco a poco vamos a ir mejorando. También los medicamentos, que es uno de los temas que más
duelen a los derechohabientes, también poco a poco estamos mejorando el abasto. En estos meses se va a mejorar en los 3 sistemas de salud, en el IMSS, en el IMSS Bienestar y en el ISSSTE, y vamos a seguir avanzando. Porque, fíjense, yo conocí a Martí hace ya muchos años, no les voy a decir cuántos, pero nos conocimos en un movimiento estudiantil. Yo ya estaba en la facultad, terminando la carrera de física, y él estaba en la prepa 7, ¿verdad? Y nos conocimos ahí porque luchábamos, porque un rector de la Universidad Nacional quiso subir las cuotas, las colegiaturas, y quitar el pase automático que tienen las preparatorias de la UNAM a las facultades. Hubo un movimiento estudiantil muy grande. Ahí nos conocimos y decíamos algo muy importante. Fíjense, fue un movimiento que pidió diálogo público, que había sido cerrado en el movimiento estudiantil del 68, y ganó el diálogo público con las autoridades. Pensaban las autoridades universitarias que hablar con los estudiantes iba a ser muy fácil ganarles. Y los estudiantes fuimos ganando ese diálogo, ese debate, por una razón principal. Siempre dijimos, la educación pública no es una mercancía, no es una mercancía que uno deba pagar para poder tenerla. La educación pública no es un privilegio para quien pueda pagarla. La educación pública es un derecho establecido en el tercero constitucional. Y lo mismo es el acceso a la salud pública. La salud pública no es una mercancía que solamente el que pueda pagar tenga acceso. No es un privilegio para ningún mexicano o mexicana. El acceso a la salud pública es un derecho constitucional establecido en el artículo 4. Y a los gobiernos nos corresponde garantizar ese acceso a la salud. Por eso estamos empeñados en rescatar las instituciones públicas que fueron abandonadas durante todo el periodo neoliberal, ese que ocurrió en México de 1982 al 2018. Un periodo donde privatizaron todo. No privatizaron lo que no pudieron porque hubo movimientos sociales para evitar. En esta idea de que lo privado siempre es mejor que lo público. Y nosotros, claro que no nos negamos a que haya escuelas privadas, particulares, o hospitales privados. Por supuesto que puede haber en México y qué bueno que haya, pero eso es para quien pueda pagarlo. Tenemos que rescatar y hacerlas las mejores las instituciones públicas, porque es la garantía del acceso a los derechos del pueblo de México. Para ello se requieren recursos y estamos destinando los recursos necesarios. Y poco a poco ya inició ese proceso y vamos a garantizar el acceso a la salud de calidad, gratuita, medicamentos gratuitos a todas y a todos los mexicanos. Ahora, a veces pensamos que la salud, pues es nada más ir a una clínica o un hospital. La salud tiene que ver también con la prevención, con el bienestar. A veces nos descuidamos, nos pasamos comiendo comida chatarra, con mucho azúcar, grasas saturadas, no hacemos ejercicio. La salud empieza desde uno mismo.
a cuidarse. Pero también nosotros estamos haciendo un gran programa de prevención y atención temprana a la salud. Y quiero que le den un aplauso a todos nuestros compañeros y compañeras de salud, casa por casa. A ver, levántense. Fíjense, ellos y ellas, porque hay una parte de la salud que es en las clínicas, en los hospitales, pero ellos y ellas, siéntense, siéntense. Visitan a todas y todos los adultos mayores casa por casa. Van a sus hogares. Ahora están haciendo el historial clínico, el expediente de cada uno de ellos, a las personas con discapacidad y a todas y todos los adultos mayores. Traen un maletín, bastante pesado por cierto, que lleva sus rueditas, y llegan a la casa de un adulto mayor y les permiten la entrada, y son ellas y ellos, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, quienes hacen una revisión completa del adulto mayor. Y hacen su historial y ya han detectado problemas de hipertensión, es decir, personas que tienen alta la presión, que no lo sabían, o personas que tienen algún problema en el corazón o alguna otra circunstancia, y los orientan a los centros de salud o a los hospitales incluso. Pero la virtud es que cuando terminen la primera visita, los 13 millones de adultos mayores del país van a tener un expediente médico. Y con su autorización va a poderse trabajar con las 3 instituciones públicas, para que cuando el adulto mayor llegue al hospital, al centro de salud, pues ya tenga el médico o la médica su historial clínico y pueda atenderlo de mejor manera. Si, por ejemplo, tiene hipertensión, tiene la presión alta y requiere un medicamento ya de manera permanente, pues ya vamos a empezar con las farmacias del bienestar, para que en las farmacias del bienestar puedan ir por su medicamento de manera gratuita. Digo yo, son 20,000 enfermeras, enfermeros, médicas, médicos que están visitando casa por casa a todos los adultos mayores. Yo estoy segura que es el programa de prevención de la salud más ambicioso de cualquier país del mundo. Ningún país tiene salud casa por casa. Pero además ningún país tiene a las enfermeras, enfermeros, médicas, médicos que tenemos en nuestro país, entregados, fraternos, trabajan horas de más siempre para atender a los pacientes. Así que muchas gracias por el trabajo que hacen. Vamos avanzando. Quiero comentarles también que estamos en el ISSSTE, lo dijo muy rápido Martí, pero en el FOBISSSTE, que es el crédito que los trabajadores de los gobiernos podemos acceder para la vivienda, perdón, FOBISSSTE dije, ¿verdad? Y en el Infonavit, que es la institución a la que pueden acceder los que tienen seguridad social con el IMSS, hemos hecho también un trabajo muy importante. Martí, y en el caso del Infonavit, Octavio Romero, fíjense, había deudas impagables, gente que pidió un crédito al FOBISSSTE y que ya llevaba pagando 20 años y seguía pagando prácticamente impagables. Bueno, son 5 millones de familias que son beneficiadas con las quitas, disminución de intereses,
prácticamente a la gran mayoría se le ha reducido a mucho más de la mitad sus créditos. Además de seguir dando créditos para nuevas viviendas, van a ser más de 1.200.000 viviendas nuevas. Aquí en Tlajomulco vamos a ayudar a estas viviendas abandonadas que se quedaron desde hace mucho tiempo, a poderlas restaurar, restituir con los derechos, por supuesto, de quien tuvo el crédito, para poder recuperar sus viviendas de una forma accesible y con bienestar. Bueno, les iba a decir que además de todos los programas de bienestar que dejó el presidente López Obrador, que hoy son derechos constitucionales establecidos en la Constitución, y además de salud casa por casa, estamos con 2 nuevos programas de bienestar. El primero es para las mujeres. Todas las mujeres de 60 a 64 años de edad van a tener pensión Mujeres Bienestar. Ya las de 63 y 64 ya la reciben, y las de 60, 61 y 62 están las inscripciones ahora, para que al final del año podamos garantizar que todas las mujeres, como me comprometí, de 60 a 64 tengan su apoyo. En este caso, no le toca a los hombres, solo a las mujeres. Les voy a decir por qué. Fíjense, en realidad la pareja debemos hacer los trabajos del hogar. Todas y todos, hombres y mujeres. Nada de que solo las mujeres lavan los trastes, no. Pero la verdad es que las mujeres hemos hecho ese trabajo del hogar desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ¿quién cuida de las niñas y los niños principalmente? ¿Quién cuida del hogar? Aquí veo a las compañeras enfermeras o médicas. Vienen al hospital, están aquí, pero están pendientes, y ya el niño ya comió, la niña ya comió, ya fueron por ella a la escuela. ¿A qué hora? ¿Sí o no? Bueno, ¿quiénes cuidamos hasta los maridos? Llegamos a los 60 años, ya crecieron los hijos. Sé lo que les digo porque tengo 63. ¿Y ahora a quién cuidamos? A los nietos. ¿Y quién reconoce ese trabajo? Ah, ¿cómo no? Como hay mujer presidenta, CONA, y llegamos todas las mujeres a la presidencia, es tiempo de reconocer el trabajo de las mujeres. Y al llegar a los 60, pensión Mujeres Bienestar, y cuando cumplimos 65, pase automático a la pensión adulto mayor. Por eso es para las mujeres. Aprovecho para decir que ya pasó el tiempo, ya quedó en el pasado aquel dicho que decía: calladita te ves más bonita. Eso ya no. Las mujeres somos más bonitas cuando hablamos, decimos lo que pensamos y participamos. Decía un cómico:
cómico decía, cuando entré al gobierno, le preguntaron, oiga, ¿qué opina que una mujer por primera vez llegó a la presidencia? Y entonces quiso hacer muy chistosito y dijo, pues ya llegó una ama de casa a la presidencia, como si fuera algo malo ser ama de casa. Y le dije, pues a mucha honra, soy ama de casa, soy abuela, soy mamá y comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Llegamos todas. Es tiempo de mujeres. Bueno, ese es el otro programa de bienestar. El otro programa, el segundo, además de salud casa por casa, son becas para los niños y las niñas. Este año ya todos los niños y niñas que van a secundaria pública tienen la beca Rita Cetina. Y el próximo año nos vamos a la primaria, para que poco a poco cumplamos con la beca universal, primaria, secundaria y preparatoria. Hay quien piensa que las becas se deben dar por calificación, que si el niño o la niña tiene 9 o 10 de promedio, pues hay que becarlo. Y la verdad es que es importante que todas las niñas y niños hagan un esfuerzo por la escuela, porque el esfuerzo personal importa. Pero no se puede evaluar igual a un niño o una niña que no llegó desayunado a la escuela a quien sí llegó desayunado a la escuela, o a quien tiene un problema en la casa de quien tiene una situación distinta. Nosotros queremos que lleguen parejos, iguales a la escuela, todas y todos, por eso son becas universales, primaria, secundaria y preparatoria. Bueno, voy a cerrar con esto, espero que ya sepan, además de estar aquí apoyando al gobernador Pablo Lemos, muchas gracias por recibirnos en tu estado. Y dije algo, ¿a poco las y los jaliscienses no tienen palabra? Ah, ¿verdad? Hay que respetarnos. Bueno, además de eso, no sé si ya saben que estamos construyendo el tren de pasajeros México-Querétaro. ¿Sí saben? Bueno, ya iniciamos la construcción del tren México-Pachuca y el México-Querétaro. Ya está en licitación el tren Querétaro-Irapuato. Y luego va a venir la licitación Irapuato-León, León-Guadalajara. Vamos a recuperar el tren de pasajeros México-Guadalajara. Platicábamos con Martí, que ya dije que es más joven que yo, pero también le tocó el tren. Había un pullman que venía de Ciudad de México a Guadalajara. A mí me tocó. Nos subían pequeñitos a mis hermanos y a mí al tren en la noche, llegábamos en la mañana a Guadalajara. Bueno, ahora va a ser más rápido porque va a ir a 200 kilómetros por hora. Pero vamos a recuperar el tren México, Ciudad de México, Guadalajara. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes, vamos bien, estamos por tener ya muy pronto nuestro informe, nuestro primer informe de gobierno, ya casi cumplimos el primer año y estoy contenta por una razón. El anhelo de un presidente, de una presidenta de México debe ser estar a la altura de su pueblo.
el pueblo de México es lo más extraordinario que hay en nuestro país. ¡Que viva Jalisco! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Procedemos con el corte de listón inaugural de la primera etapa del Hospital Regional de Tlajomulco, ISSSTE, a cargo de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de los integrantes del Presidium. Comenzamos el conteo. 1, 2, 3. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum. Agradecemos a todos ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.